Sí, ahora me sabe. Ya estás en el aire. Gloria al Señor, te adoramos, Dios, te adoramos. Te adoramos y te bendecimos, aleluya, te adoramos, Señor, aleluya. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor, aleluya. Gloria al Señor, Dios es bueno, Dios es bueno. Salió, pero no la pude agregar. Gloria al Señor, Dios es bueno. No sé si lo hace de nuevo. Dios es bueno, aleluya. Dios es maravilloso, gloria al Señor. Gloria al Señor, Dios es bueno. Dios es bueno, aleluya. No se pudo Te agregar. adoramos, te adoramos. Esta persona te no adoramos. pudo unirse debido a problemas Oh, técnicos. gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios es poderoso. Estamos aquí, ¿verdad? Tratando de conectar. Me está saliendo para agregarla, pero por algún problema técnico no lo va a Gloria al encontrar. nombre del Señor. Así que vuelve a entrar Vamos a ver para si invitarla. lo logramos. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Ahí está otra vez. Vamos a ver Recuerden ahora. que es la primera vez, ¿verdad?, en vivo. que lo hacemos de esta manera. Estoy aquí desde mi hogar. Ha sido un día bastante agitadito. Gloria al nombre Agregado, de Jesús, ahora ya sé. pero Ya ahora está. estamos aquí, ¿ok? Estamos aquí. Gloria al nombre del La Señor. está Pastora, este es un programa especial en esta noche en el cual nuestra invitada es la pastora Rosa Colón desde Ohio. Para mí es un verdadero privilegio el que ella pueda estar, que podamos estar juntas y compartir, ¿verdad?, esas cosas grandes que Dios ha hecho con ella. Gloria al Señor. Así que vamos a estar orando. Si ya llegaste a la transmisión, comparte. Recuerden que no compartimos por fama, no compartimos porque queremos, ¿verdad?, adquirir ningún tipo de fama, gloria al nombre de Jesús, sino porque queremos bendecir, porque queremos que estas historias de superación, estas historias de transformación puedan ser de edificación a muchas vidas. Así que le damos la bienvenida a las que ya han estado entrando. Gloria al nombre del Señor. Y ya vamos a comenzar, ¿verdad?, orando. Mi esposo no estará dando la introducción en esta noche, ya que, ¿verdad?, los miércoles nosotros tenemos nuestra agenda, hacemos las cosas que nos apasionan, ¿verdad? Y una de ellas es que mi esposo da clase de música los miércoles, y mientras él da clase de música, pues yo doy, ¿verdad?, un servicio de consejería, y ambos pues hacemos lo que nos apasiona, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Así que vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa noche por este privilegio tan hermoso el cual me confieres, Señor, de poder estar junto a esta amada pastora. Dios mío, en esta noche estaremos compartiendo su historia, una historia de superación, una historia de transformación, Señor, esperando que pueda ser de edificación a muchas vidas, Padre. Te pido de todo corazón, mi Cristo de la gloria, que podamos de una manera muy en especial, Señor, que podamos edificar a muchas vidas en este día, Señor, y que cada persona que pueda estar escuchando y que vaya a escuchar más adelante, Dios mío, pueda recibir una bendición. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. En esta noche, gloria al nombre de Jesús, para mí es un privilegio, gloria al nombre de Jesús, el que usted y yo podamos conocer la historia de nuestra amada pastora Rosa Colondre. Una mujer que creció, ¿verdad?, en un hogar disfuncional, carente de afecto paternal, pero con una madre que dentro de sus capacidades, dentro de lo que ella poseía, las cosas limitadas que ella tenía, aún así, ¿verdad?, ella hizo todo lo que pudo para sacar a sus hijos adelante. Nuestra pastora nos estará contando qué sucedió con aquella niña según ella iba creciendo, a qué se enfrentó en su juventud y en qué momento de su vida Cristo llegó, ¿verdad?, y trajo un cambio para ella. Gloria al nombre del Señor. Así que sin más preámbulo, ¿verdad?, le damos la más cordial bienvenida. ¿Me puedes dar mi audífono? La más cordial bienvenida a la pastora. Gloria al nombre del Señor, para que en esta noche, ¿verdad?, nos salude a la audiencia de Cuéntame tu historia. Primeramente, gloria al nombre del Señor.
Amén, gloria al Señor, ¿verdad? Queremos darle primeramente la gloria y la honra al Señor, ¿verdad? Por este privilegio que nos permite, gloria al Señor. Y luego queremos agradecer a la pastora, ¿verdad? Grancia, a su amado esposo, por esta oportunidad que nos permite nuevamente, ¿verdad? Poder traer en nuestro testimonio para bendición y edificación de las vidas. Gloria al Señor. Te adoramos, Jesús. Gloria al Señor, Dios es maravilloso, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Estoy tratando de monitorear, pastora, a través de mi computadora. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Gracias, Así Jesús. que vamos a ver si podemos monitorear. Te adoramos, Jesús. Okay. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Te adoramos. Qué lindo eres, Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Gloria al que vive, aleluya. Dios es bueno, gloria al Señor. Así que le damos la bienvenida, ¿verdad? A todas las hermanas que ya se encuentran aquí con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora sí lo puedo escuchar. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que vamos en esta hora. Gracias, Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, pastora, es la primera vez, ¿verdad?, que nosotras básicamente tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de contactarnos, ya que solamente nos hemos hablado a través de el Facebook únicamente. Gloria al nombre del Señor, pero qué lindo, ¿verdad?, que en esta noche vamos a tener esta linda oportunidad, porque esto es una oportunidad sumamente preciada, gloria al Señor, la cual Dios nos confiere de poder, ¿verdad?, seguir conociendo mujeres que Dios ha levantado, mujeres que Dios ha sanado, mujeres que realmente, ¿verdad?, están marcando la diferencia dentro del pueblo de Dios. Así que en esta hora quisiera que comenzáramos, ¿verdad? Yo siempre recargo que me gusta ir al principio, me gusta ir desde esos momentos, ¿verdad?, donde nosotros podemos ir hacia atrás y podemos recordar qué estaba sucediendo con nosotros en esa etapa en la cual nosotros, ¿verdad?, somos niños. Así que quisiera que nos contara, pastora, quisiera que nos contara en esta hora qué realmente fue su vida dentro de la niñez, qué la marcó, ¿verdad?, en esta primera etapa de la vida, una etapa que es la etapa más corta que tiene el ser humano, la etapa de la niñez, y es la más trascendental porque de ella depende el resto de nuestras vidas. Así que quisiera que nos compartiera qué estaba aconteciendo, ¿verdad?, en la vida suya dentro de esta etapa de la niñez que consta desde que nacemos hasta los 12 años. Amén, gloria al Señor. ¿Verdad? Pues nací un junio 1 de 1983, ¿verdad? No saquen mi edad a conclusión, alaba. ¿Verdad? Pues nací en... Usted es joven, usted es joven. Pues nací, ¿verdad?, en un hogar, lo que se llama un hogar disfuncional, ¿verdad? Que no está papá o no está mamá, que falta uno de los dos. ¿Verdad? En lo que tengo memoria y me recuerdo, pues nací, ¿verdad?, en esta familia disfuncional, crecí con mi mamá y, ¿verdad?, con mi hermano mayor, ya que pues mi papá pues nos había, ¿verdad?, él había decidido de que pues él iba a abandonar a mi mamá y nos deja, ¿verdad?, con mi mamá. Entonces llega el proceso de la niñez donde mi papá decía, ¿verdad?, lo que me cuentan, porque yo no me recuerdo mucho, fue que él decía, ¿verdad?, que yo no me parecía a ellos, que yo no me parecía a él, pues es como le decimos el buen boricua, el patito feo de la familia, ¿verdad?, porque pues querían más a mi hermano mayor, porque era el varón, era el todo, ¿verdad? Vino un tiempo donde mi mamá, pues como era madre soltera y ella trabajaba diferentes trabajos, y yo desde niña, pues... Pastora, disculpe que le interrumpa. Cuando usted dice que su papá tenía preferencia, ¿qué la llevó a pensar
o qué estaba pasando que usted, ¿verdad?, puede sentir o podía sentir ese sentimiento de ese rechazo. Para usted llegar a esa Bueno, conclusión. pues porque con lo que se me ha contado, ¿verdad? Porque como yo era tan pequeña, pues mi papá siempre, Ok. pues llegó el tiempo que siempre era como él era el varón, pues, ¿verdad? Como yo digo que pues, el varón en sí, pues él era el más querido. Y aún después cuando llegué a grande, siempre lo pude entender, ¿verdad? Cuando me senté con mi papá un día a hablar, pero cuando éramos pequeños, pues estaba ese problema de que pues porque era el varón, yo no, mi hermano se parecía más a mi papá, yo no, yo era más blanquita, mi papá es trigueño. Entonces, pues, estuvo ese transcurso de que, pues, cuando él nos abandona, ¿verdad? Lo que mi mamá nos cuenta, pues él se fue para otro lugar y ella se quedó con mi hermano y conmigo. Y yo era una niña que nací enferma. Yo nací con lo que le llaman asma, ¿verdad? Lo que se conoce como el asma. Y a mi mamá siempre me tenían que estar llevando al hospital. Y a mi mamá le dieron la opción de hacerme una traqueotomía en mi garganta, ya que pues era como para los médicos simplemente la mejor opción en un caso de emergencia. Y mi mamá pues, ¿verdad? Le enseñaron cómo hacerlo con un lápiz para poder hacerme la traqueotomía para que pues, ¿verdad? Para que mi proceso en un caso de emergencia ella pudiera salvar mi vida. En ese momento, pues mi mamá decide, ¿verdad? Porque como en Puerto Rico el costo de vida no era, para ese tiempo no era tan bueno, pues ella decide, ¿verdad? Que mi abuela paterna, darle lo que era la custodia temporal de mí y de mi hermano, para que ella nos pudiera poner, ¿verdad? En lo que es un plan médico en Puerto Rico, ya que mi abuela, ¿verdad? Pues tenía un buen trabajo y podía sustentar lo que éramos nosotros. Amén. Ok, amén. Entonces quiere decir, ¿verdad? Yo quiero que la audiencia, ¿verdad?, nuestra sepa que yo tengo en mis manos el libro que escribió la pastora Rosa Colondres, que se llama Instrumento Procesado. Es el testimonio de ella. En sus manos he sido transformada, ¿verdad? Este es el testimonio de ella. Yo lo leí ya completo, hice varias anotaciones en el transcurso, ¿verdad?, de esta noche. Estaremos yendo sobre el libro también más adelante, pues ella no dejará saber, ¿verdad?, la audiencia cómo pueden adquirir este libro. Gloria al nombre del Señor, pero se los presento oficialmente. Ya yo lo leí, ya conozco, no le puedo decir que no conozco la historia porque sí la leí, ¿verdad? Y tengo muchas preguntas, tengo muchas, ¿verdad? Curiosidades que quiero, ¿verdad?, que en esta noche las hablemos dentro, ¿verdad?, de todo lo que el Espíritu Santo nos permita. Sí, Gloria al Señor. nombre del Señor. Mientras, ¿verdad?, leía el libro, amada, me encantaron mucho, ¿verdad?, los prólogos, la dedicación, me encantó. Gloria al nombre del Señor. Hay un detalle, ¿verdad?, cuando empezamos, y es que dice, mi madre no iba a la iglesia, pero a mi corta edad siempre me enviaba a la iglesia con una persona. Y esa niña, ok, dice, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces dice, mi madre fue un día a un lugar conmigo y la dama que estaba en el lugar le dijo, esta niña trae algo fuerte y depende a quién le sirva, va a ser tremenda sus manos. Ok, cuando esta persona le dice eso a su mamá, ¿verdad? Yo me imagino que lo que le está diciendo es que si usted se daba lo malo, pues el enemigo la iba a usar, ¿verdad?, poderosamente, al igual que si se daba lo bueno, pues Dios la iba a usar también poderosamente, ¿o me equivoco? Eso es así, ¿verdad? Mi mamá había llevado a mi hermano mayor, porque en Puerto Rico, ¿verdad? Lo que ella me cuenta, ella lo llevaba a Sandiguar, creo que se llama eso así. A Santiguar, Eso mismo. ajá. Entonces, pues ella lo llevaba a Sí. ese lugar y cuando ella iba a entrar, la dama que estaba ahí no me permitió entrar y le dijo a mi mamá, le dijo, ella no puede entrar y está en tus manos, ¿verdad? Lo que esa niña trae, porque ella lo que trae es fuerte y depende de ustedes de lo que ella va a hacer.
¿verdad? Esto yo me enteré ya después de grande, que mi mamá me lo habló, porque me decía, tú traías algo, pero hoy día lo podemos ver, ¿verdad? Porque cuando chiquita yo me imagino que yo no lo pensaba como que fuera algo importante, pero, ¿verdad? Cuando Sí, ahora pues puedo entender, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo. Y esas palabras se le quedaron a mi mamá, ¿verdad? Cuando fue a ese lugar y le hablaron así, está en tus manos, ¿verdad? Lo que vaya a hacer con ella, de lo que va a funcionar o de que ella va a ejercer en, en el mundo espiritual, hablando. exactamente, sí, así lo entendí. Entonces, quiere decir que cuando usted dice que su abuela, ¿verdad?, tuvo la custodia de ustedes, ¿mamá estaba presente o mamá no Sí, mamá estaba? siempre estuvo presente. Simplemente ella le dio, Ok, mamá ella estuvo. siempre estuvo presente, gracias al Señor, ¿verdad? En nuestra vida. Ella simplemente pues le dio la custodia a mi abuela para que, ¿verdad? Pudiera ponernos en sus seguros médicos, para que entonces todos los Ok. tratamientos y todas las cosas de nosotros pues fueran cubiertas, especialmente para mí. Pastora, cuando usted iba creciendo, ¿hubo algo que la marcó? ¿Usted se sintió, además de rechazada, verdad, como ya ha establecido, pero además de esto, usted se sintió en algún momento con problemas de autoestima, se sintió con problemas de inseguridades? ¿Cómo usted se sintió durante esa etapa de la niña, verdad, a raíz de lo que ya nos ha contado, ¿verdad? De Ujú. ese rechazo por parte de su padre? Bueno, pues, ¿verdad? Pasaron diferentes procesos, diferentes marcas, ¿verdad? Unas, como dice al principio del libro, unas internas que no se ven. En mi niñez fui súper marcada, ¿verdad? Todavía nunca he hablado eso. eh, Muchas cosas, porque, ¿verdad? Como yo digo, es para edificación, pero hubieron unas diferentes cosas, sucesos en mi vida que ocurrieron a mi niñez, que cuando yo crecía me sentía menos. Sentía que a mí nadie me iba a amar, sentía, ¿verdad?, el rechazo de las personas, sentía que, ¿verdad?, como persona, pues no podía dar algo que no tenía. Y así fue mi niñez. Fui una niña siempre solitaria. eh, Siempre me mantenía al margen hasta que después, ¿verdad?, en el proceso de crecimiento fue que empecé a florecer, como decimos nosotros. Ok, entonces cuando ya usted llega, que pasa, ¿verdad? Esta etapa de la niñez, que entonces empieza la segunda etapa, que es la etapa, ¿verdad? De la adolescencia, donde pues, yo digo que es donde explotan todos los conflictos que ya vienen, que son los rezagos de lo que viene desde la niñez, ¿verdad? Que venimos cargando con eso. A veces, hasta no necesariamente es que nosotros tengamos conocimiento de que tenemos eso arraigado, porque hay cosas que se almacenan en lo más profundo, ¿verdad?, de nuestros corazones. Y nosotros no lo hemos expuesto, no lo hemos dicho, y a veces ni nos hemos dado cuenta porque no tenemos como que el conocimiento de que existe, pero sí está ahí, está albergado ahí, está guardado ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo todo esto influenció en la etapa suya de la juventud? Eh, ¿Qué cambios hubieron bueno, ahí? cuando Positivos y negativos. eh, en mi juventud hubo un tiempo, ¿verdad?, donde yo fui bien rebelde, donde no me importaba lo que yo hacía, aún inclusive, perdón, eh, estaba en sexto grado y la policía me llevó arrestada porque, ¿sabes? Fui agresiva. Aún frente de mi Ujú. casa, ¿verdad? Hubieron diferentes sucesos donde yo, pues, ¿verdad? Era agresiva, siempre estaba peleando, siempre estaba diciendo cosas, ¿verdad? Obscenas, tenía mal carácter, siempre constantemente tenía algo negativo que decir. eh, no, como decían, no me importaba con quién tenía que hablar, a quién tenía que decirle. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, que yo fui bien rebelde, no tenía amor, tenía amargura en mi vida, no quería saber de nadie, era súper fría. ¿Sabes? Mi etapa de juventud hasta los 17 años, ¿verdad? Porque a los 17 años fue que conocí a Cristo. Pero mi juventud desde los 12 hasta los 16
fueron unos momentos, ¿verdad? De rencor, odio hacia mi familia, hacia mi mamá, hacia mi papá, hacia diferentes personas, ¿verdad? Y aún conmigo misma, porque yo misma me odiaba, porque después, ¿verdad? Uno cuando se pone a pensar dice, pero ¿por qué? Pero son cosas que pasan y, ¿verdad? Y vivía con esa amargura en mi vida. Ok, quiere decir que cuando usted llega a la juventud y usted se empieza a sentir todos estos efectos, ¿verdad? De lo que conocemos y lo que no conocemos, ¿verdad? Que le sucedió a usted durante esa etapa de la niñez, en cierto modo usted se atribuyó alguna culpa de las cosas que le pasaron. A muchas veces sí y no. Sí, porque le preguntaba al Señor, ¿verdad? Aun cuando sin inocencia, sin saber quién era, ¿verdad? Porque siempre, como decía al principio, instruye al niño en su camino, tarde o temprano vamos a traer memoria. Y, y yo le preguntaba al Señor que por qué permitía las cosas que pasaban. Y después decía que era mi culpa. Y entonces cada vez que eso sucedía por mi mente, entonces más coraje me daba conmigo misma. ¿Verdad? Y como todo, ¿verdad? El libro aún no está terminado porque hubieron cosas que yo, ¿verdad? Pues omití, porque pues así Dios, ¿verdad? Lo permitió, pero amén. Gloria al Señor. Entonces, usted llega a los 17 años y a la edad de 17 años, entonces es que usted tiene un encuentro con el Señor. Eso es. ¿Cómo se dio ese encuentro? ¿Cómo es que usted entonces, verdad, logra conocer al Señor? Gloria a Dios. Pues yo tenía unos compañeros de trabajo, ya que a los 16 años, ¿verdad? Pues yo comencé a trabajar, me salí de los estudios, porque como lo que había vivido anteriormente, ¿verdad? Pues de la familia y pues como siempre, ¿verdad? No tenían los recursos, pues yo a los 16 años decido salirme de la escuela y me pongo a trabajar, ¿verdad? Conocí diferentes personas y esta familia me adoptó como su familia y me invitó a la iglesia a los 17 años. Yo llego al templo, ¿verdad? Aquí en la ciudad de Cleveland y comienzo a entrar en lo que es la sociedad de jóvenes. Y ahí fui, ¿verdad? Dios me maduró. Estuve un año dentro de la casa del Señor, donde, ¿verdad? Dios me fue madurando. Fui conociendo lo que era el mundo espiritual. Fui bautizada. Y nuevamente ahí vuelve el proceso de la pastora Rosa Colondre dentro de la casa de Dios. ¿Verdad? Porque pues como mis padres, mi madre, ¿verdad? Y mi padrastro no le servían al Señor. Hoy día son pastores, pero, ¿verdad? En ese instante no le servían al Señor, pues ellos me hacían la guerra. Ellos, ¿verdad? Todos entienden lo que es un culto pentecostal, ¿verdad? Que eso no tiene hora de salida. Tiene hora de entrada, pero no tenemos hora de salida. Gloria al Señor. Entonces, pues ellos tenían una regla en el hogar que si tú tenías que llegar, ¿verdad? Específicamente a las 11 de la noche, porque si no, pues te quedabas fuera de la casa. Pues varias veces, pues yo me tuve que quedar fuera del hogar, ¿verdad? Porque pues ellos tenían sus reglas y como yo no llegaba a la iglesia a la hora, ¿verdad? A la casa a la hora de que ellos tenían, pues me dejaban fuera. Y pues gracias a la misma familia que me recogió, pues ellos me daban albergue de una noche, a lo que pasaba la noche podía volver al hogar al próximo día. Entonces ahí me daba más coraje, porque entonces yo le preguntaba al Señor cómo los padres podían hacer piedras de tropiezo para los hijos cuando queríamos caminar, ¿verdad? En el Evangelio. Gloria al Señor. Entonces quiere decir que usted empieza a servirle al Señor, usted empieza a sentir que sus papás nuevamente le están sirviendo de tropiezo, ¿verdad? El obstáculo, siempre la familia estaba ahí como que sirviéndole como de esa piedra. ¿Y cómo es que entonces usted, ¿verdad? Logra superar todas estas situaciones de servirle al Señor, de poder servirle al Señor y la verdad, esa presión que usted está recibiendo en el hogar, porque la realidad es que todavía usted era una menor, ¿no? Eso es así, así estuve un año. Tuve un año batallando, tuve un año, porque a los 18 años, pues, ¿verdad?
ya me había apartado, pero tuve un año donde era constantemente, era llegar al servicio, ¿verdad? Y decirle a la iglesia que tenía que salir temprano, o si no tenía que volver a vivir lo mismo. Tuve un año así y le puedo decir que yo me frustraba y lloraba y cuando me iba a orar, yo le lloraba al Señor y le decía, Señor, pero ¿por qué es posible, ¿verdad? Que hagan eso. Y ya como a lo último, ya casi a lo último del año, pues la misericordia de Jehová me alcanzó y ya no me encerraban la puerta. Gloria al Señor. O sea, que entonces usted me dice que después que no le cerraban la puerta, entonces se aparta. ¿Eso es así? Ahí está el pastor Gran, que le va a hacer una pregunta, Ajá. pastora. Él no se ve, pero está aquí al lado de nosotros. Dios le bendiga, pastora. Amén. Dios bendiga a la pastora Colondre, a la pastora Gran, Amén. mi esposa. Yo estaba ya analizando, ¿verdad? Según estoy escuchando su testimonio. Y podríamos decir que usted es como una familia típica en Puerto Rico de padres que presentan a sus niños, pero después no van a la iglesia. Eso es así. Eso fue lo que usted, a usted cuando pequeño, por qué su mamá lo mandaba a la iglesia? Porque lo habían presentado, habían dedicado al Señor o algo así. Cuando pequeña, pues la que es mi madrina era la que me llevaba a la iglesia. Por eso, Usted sabe, nosotros en nuestra iglesia, porque hay unas cosas que, hermano, son cosas de fe, no de tradiciones. Sí, Señor. Y en la iglesia se ha tomado como tradición o sustituto del bautismo de niños el presentar y dedicar niños. Y entonces se paran al frente a hacer promesas que no van a cumplir. Y yo he escuchado en 36 años del evangelio que llevamos ya, 36 años, muchas historias de este tipo, donde incluso a veces era hasta peor. O sea, si tú, en el caso de usted le servía al Señor porque fue dedicado al Señor. Pero yo conozco de casos en el evangelio que después de jóvenes se convirtieron al Señor y sus padres, que eran de otra religión, de la católica romana, se enfurecieron tanto y tanto que hasta los botaron de sus casas. ¿Entiende? O sea que en Puerto Rico, y hemos traído otras personas también que han testificado, como fue el esposo de esta joven, que tiene el pelito aquí, Dayan Mojica. Joel Torres, que también tenía una historia parecida así. Este joven fue a GB, fue que se convirtió después de grande, o sea, de joven, y sus padres tenía que dormir también afuera y a veces hasta escurridirse para poder entrar. O sea, que eso no es, esto es una historia que ocurre muy a menudo. Nosotros, esa es nuestra regla. Yo no soy el reemplazo del cura. Nosotros no, los niños, cuando los vamos a dedicar, porque eso es, cuando se dedica es una promesa que se hace de un pacto delante de Dios y los hombres, y uno no puede estar, ¿verdad? Trayendo una persona que tú sabes que no va a cumplir con su promesa de educar al niño en su camino. Amén. O sea, y en el caso de usted, ¿verdad? Usted tiene una madrina que fue la que servía al Señor, que es la que la condujo a usted y la llevaba, ¿ves? Pero después llega un momento que eso es, por lo menos, esa responsabilidad era hasta los 12. Mi mamá me mandaba a la iglesia a mí por esa misma razón, porque mi abuelo me presentó al Señor y ella me mandaba para cumplir supuestamente ella en su conciencia, ¿verdad? En lo que conocía, pues tenía que cumplir de mandarme a la iglesia a los 12 años. Después de los 12 años, a los 12 años llegué
y me decía que yo tenía que decidir si me iba a bautizar o iba a hacer la primera comunión, porque no me podía quedar moro. ¿Entiendes? O sea, que eso son cosas que la cultura puertorriqueña ocurre mucho. Porque, nada, eso no quería comentarle eso, ¿verdad? Porque quería saber si era que sus padres no le servían al Señor, pues entonces, ¿cómo fue que llegaba a la iglesia, verdad? Y entonces es a través de la madrina. Sí, a través de su madrina. Pues gloria a Dios por eso. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Porque tuvo alguien que la llevó y la instruyó y esa semilla fue sembrada. Esa historia también es bastante. Sí, tremendo. Gloria al nombre del Señor. Así que entonces, pastora, entonces, ¿qué sucedió? Esa parte, pues, sí, porque a los 17 años, cuando los padres estaban cediendo, entonces ahí ella se aparta. Cuéntanos eso, ¿qué fue lo que pasó? Pues yo, ¿verdad? Pues a los 17 años, pues me voy y cuando a los 17 tuve el año, casi a los 16, lo que pasó fue que al final, casi llegando al año, porque como, ¿verdad? Ya iba para los 18, pero a los 17 cuando voy al médico, porque, ¿verdad? Por unos diferentes problemas de menstruación, el médico me dice ahí que yo tenía lo que le llaman endometriosis. Entonces, que no, eso es verdad, uno no puede tener hijos. Y yo digo que para mí hoy día yo puedo ver esa forma de que esa fue la causa porque yo me aparté, ¿sabes? Esa prueba yo no la pude superar, porque pues como el médico a los 17 años de mi edad me había dicho que, ¿verdad? Yo no podía tener hijos y a esa misma edad me hacen una cirugía en mis ovarios. Y ahí después de ahí me aparté. Después de ese momento, yo me aparté. Pero cuando le hacen la cirugía, ¿le sacaron algún ovario? Ellos no me sacaron los ovarios, simplemente le hicieron muchos rotitos a los ovarios. Ok, sí. Ok, sé lo que es. Okay. O sea, pero que los pronósticos eran que no, que quedaría exactamente, que no podía tener hijos, que aún con ese procedimiento que él había, ¿verdad? Hecho, pues no iba a tener hijos, porque ya los ovarios míos, pues no, ¿verdad? Basado en el médico, pues no aguantaban tener hijos para la ciencia. O sea, que quiere decir que encima de todas las cosas que usted tenía no superadas, que usted venía arrastrando de su niñez, ¿verdad? Entonces ahora se encuentra que usted, quizás en su mente, usted empezó, y me lo aclara, usted empezó a pensar, entonces yo no me podré casar porque yo no voy a poder tener hijos. Yo no me voy a poder realizar como mujer porque yo no voy a poder tener hijos. O sea, ¿cómo impactó eso la vida suya? Ahí fue, por eso es que digo que, ¿verdad? Que ahí fue cuando me aparté, porque no aguantaba, ¿verdad? El no poder tener hijos, no había superado, no había olvidado lo que había comenzado desde mi niñez, porque todo venía a memoria. Después decía, yo me quiero ir de aquí, me quiero ir a independizar, quiero ser una mujer adulta, quiero hacer mi vida, quiero viajar. ¿Sabes? Tenía tantas cosas en mi mente, entonces más encima la frustración, ¿verdad? De que los médicos me decían que no podía tener hijos. Y eso fue una grande frustración, ¿verdad? Entonces después de eso, pues conozco a mi esposo, el que es actualmente mi esposo, y le dije un día que, ¿verdad? Que yo no quería estar con él porque él era aburrido y era porque simplemente yo tenía un mecanismo de defensa, ¿verdad? Porque al comienzo del libro, pues, ¿verdad? Habla de lo que es lo que no recibí, el amor que no recibí muchas veces, ¿verdad? Y lo he comentado en otras plataformas cuando hemos dado el testimonio. Entonces, pues yo había hecho en mi vida un mecanismo de defensa, ¿verdad? Yo había hecho un escudo para no amar, ¿verdad? Ya yo había hecho un escudo para no amar y yo lo que quería era, como decimos, que nadie, porque yo nunca había recibido amor y tampoco estaba interesada en otra persona que no era mi esposo actualmente, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Dios, pues en su amor y su misericordia me abrió los ojos. Y mi esposo, cuando comenzamos el noviazgo, lo primero que yo le dije a él fue, yo no puedo tener hijos. Si tú quieres estar conmigo, pues tú me tienes que aceptar tal y como yo estoy, ¿verdad? Porque pues no puedo tener hijos, ya yo le había explicado el proceso, ¿verdad? El procedimiento de la cirugía y todo lo que había acontecido en mí.
Pero algo que él me dijo, ¿verdad? Y eso a mí siempre se me queda en el corazón y en mi mente, y llevamos para 20 años juntos, casados. Me dijo, yo te quiero a ti con y sin hijo, ¿verdad? Y esa fue una palabra que a mí me chocó. Ese día mi corazón se quebrantó porque era la primera vez que yo escuchaba a alguien decirme, te amo, te quiero, te valoro a ti por quien tú eres, no por lo que tú me puedas dar. ¿Verdad? Porque fueron unas palabras que nunca, desde pequeña, nunca escuchaba. O que mi mente me recordara, ¿verdad? Que alguien me dijera, te amo. Y al decirme eso, a mí me impactó, ¿verdad? A mí me, como que realicé en mi vida, dije, wow, por fin alguien de verdad me ama. O sea que en este momento usted se aferró a esa persona que le estaba demostrando y verbalizando, ¿verdad? Que sentía amor por usted, no importando qué. Y fue por el momento, pastora, porque aún así, ¿sabe? En el momento que él me dijo esas palabras, pues yo me sentí amada. Pero como yo no había sentido lo que era el amor, pues yo era ya, ¿verdad? Ya yo era como a la defensiva, porque el pobre hombre, tú sabes, yo le digo al Señor, Dios mío, de verdad que él tuvo paciencia conmigo, porque yo no era fácil, le digo, de verdad que yo le dije, ¿sabes? Yo no te quiero aquí, yo no, después del momento yo le decía que no lo quería ver, él venía por una puerta y yo me iba por la otra, pastora, esto era algo, él me llamaba, me decía, ¿dónde está? Yo dije, no sé, no llego todavía, y él estuvo persistente, y yo le decía, después como que, yo le decía, Señor, Dios mío, pero, ¿qué yo hice? ¿Verdad? Y después de eso pasa un proceso con él, donde, ¿verdad? Él me compromete, y yo pues le digo que no. Entonces terminamos todo, ¿verdad? Y la que era mi mejor amiga, ¿verdad? Pues ahí viene otro proceso en mi vida, donde ella, ¿verdad? Pues, Antes de ajá, seguir, pastora, ujú, hay algo que no quiero dejarlo, ¿verdad? Que se vaya muy ligerito, porque es algo que lo estamos confrontando nosotros como pastores, ¿verdad? Hablo en general, todos los pastores, ¿verdad? Confrontamos esto. Y es que cuando las personas llegan a nuestras iglesias, llegan cargados de diversas situaciones, muchos problemas sin resolver, muchos conflictos internos, llega gente con muchas amarguras, ¿verdad? Usted era una persona que estaba amargada. Cuando digo amargada, lo digo desde el sentido de que cada herida, cada situación que usted no resolvió, aunque fuera de una manera quizás inconsciente, pero usted estaba atrapada en su interior en lo que a usted le sucedió desde niña que no había trabajado, porque usted no había trabajado con eso. Usted lo que siguió fue siguiendo creciendo, siguiendo evolucionando. En un momento dado de su vida, a los 17 años, se refugia en el Señor. Se encuentra que usted está refugiada en el Señor, de momento recibe una noticia, que es una noticia que le cambia la vida a cualquier persona, pero el problema no es ese, el problema es que usted todavía no había recibido sanidad interior, usted no había trabajado con su problema del alma. Y usted sabe qué, pastora, que si, ¿cómo lo puedo decir? Usted sabe que si yo se lo digo, usted a lo mejor me va a mirar como que, wow. Yo puedo decir que hace 4 años, 4 años que yo pude resolver todo lo que había pasado desde mi niñez. 4 años. Y el día que escribí mi libro fue cuando yo comencé y entendí que verdaderamente ya yo había sanado, que ya yo había perdonado, que ya yo me había limpiado por completo. Me tomó tantos años, ya yo voy para 39 años. Me tomó tantos años en yo resolver porque yo pensaba que yo llegaba al altar y le decía al Señor, perdón, yo perdono, pero no olvidaba. Yo perdono, pero no olvidaba. Y hacen como 4 años, si mi mente no me infiere, donde yo comencé, ¿verdad?, a sanar y a permitir que Dios sanara. Y empecé, ¿verdad?, a perdonar a las personas que me habían herido, que me habían lastimado. Y el día que yo me senté, ¿verdad?, que el Padre el Padre me hablaba a través de un profeta que yo iba a escribir este libro, yo no le creía. Y yo me senté, ¿verdad?, en mi oficina
pastora, yo estuve 2 días escribiendo este libro, pero fueron 2 días donde el Espíritu Santo me llevaba a cada memoria, me llevaba a cada cosa, y empezaban a, ¿verdad?, a correr lágrimas por mis ojos, porque cada escena, desde que yo tenía uso de razón, pasaron por mi mente. Y cuando yo terminé de escribir el libro, le dije, Señor Padre, gracias, porque hoy yo he cerrado el capítulo de mi vida. Me tomó todo ese tiempo para yo poder sanar por completo, para yo poder olvidar, para yo poder, ¿verdad? Hoy día lo recuerdo, como dice, como testimonio. Llegará el momento, ¿verdad?, que Dios permita que se abra, como decimos los buenos boricuas, la Pandora completa, ¿verdad?, para bendición de las vidas, pero por el momento, ¿verdad?, nos reservamos. Pero hasta hace un año que el libro salió, que fue ese día donde la pastora Rosa Colondre había sanado por completo cada herida, cada dolor, cada sufrimiento, porque, ¿verdad?, como cristianos, como usted decía, muchas veces decimos, yo perdono, pero no olvido. Entonces, cuando vemos las personas, queremos actuar de una forma o queremos actuar de otra manera, ¿verdad? Pero qué lindo es Dios, que en su misericordia, pues Dios nos permitió sanar. Y hoy día, ¿verdad?, el segundo nombre de nuestra iglesia que pastoreamos se llama así, Restaurando lo que se había perdido. Porque, ¿verdad?, es reconocido que Dios nos llamó a restaurar, a sanar interiormente, ¿verdad?, todas esas heridas que el mundo y el ser humano nos hace, y muchas veces no sanamos, simplemente lo decimos de la boca para afuera. Ponemos un caparazón, ¿verdad?, decimos, no, yo estoy bien, pero realmente no estamos bien. Eso es así lo que sucede, ¿verdad? Y quisiéramos dejarle para aquellas personas que puedan estar aquí escuchándonos en estos momentos y que nos van a escuchar más adelante y que también están cargando, ¿verdad? Cargando con toda esta amargura que si no la trabajamos a tiempo se convierte en raíces de amargura, ¿verdad? Sí, señor. Pero en el caso de usted tenía un arresto espiritual, porque usted estaba atrapada en lo que sucedió. Y la gente tiene que entender que en el proceso de sanidad, no es que, mire, que cuando nosotros venimos al Señor y Dios empieza a trabajar con nosotros, no es que tú te vas a olvidar de lo que pasó. El proceso de sanación lo que hace es que nos ayuda a lograr recordar eso, pero no recordarlo con esa amargura, sino que lo recordamos y ya no nos hace daño. Ya eso se queda en el pasado. O sea, no estamos ahí secuestrando nuestro presente, ni tan siquiera frustrando nuestro futuro, porque eso es lo que hacemos cuando nosotros no logramos sanar, cuando nosotros, o sea, y les dejo claro, que sanar no significa que usted se va a olvidar lo que le sucedió, porque sino que ese dolor no va a seguir interfiriendo en su vida para usted continuar hacia adelante, porque cuando nosotros venimos al Señor, hermano, no es que Dios nos pone amnesia. Nosotros vamos a seguir recordando las cosas pasadas, lo que nos pasó lo vamos a recordar, pero no lo vamos a recordar con dolor, no lo vamos a recordar con amargura, no lo vamos a recordar con sufrimiento, lo vamos a recordar como algo que lo pasamos, lo superamos y que seguimos hacia adelante. ¿Y sabes qué? Ese es el momento donde realmente nosotros nos podemos desarrollar ministerialmente. ¿Por qué? Porque tenemos un testimonio para contar, tenemos un testimonio para edificar, tenemos un testimonio para ayudar a levantar a otros que están caídos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué sucedió, pastora? ¿Qué sucedió a raíz, verdad, de ese momento en el que usted comienza con, ¿verdad?, con el que es su esposo, que comenzó con él desde los 18 años? O sea, ¿cómo fue el proceso hasta llegar a esa sanación? Porque se me adelantó. Gloria al nombre del Señor. Y es que honestamente, a veces no queremos, entramos en unos estados de negación, que no queremos entender que dentro de las iglesias hay gente cristiana, están tomando parte y todas esas cosas, pero están sin resolver
sus problemas del alma, sin resolver sus amarguras, sin resolver las heridas que le hicieron en el pasado, que las vienen arrastrando por años. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una pastora que nos está contando cómo hace simplemente 4 años que ella se enfrentó, ella encaró, ¿verdad? Todas esas heridas, pudo cancelarle las deudas que tenían sus deudores con ella y ella pudo recibir su sanidad interior. Amén, ¿verdad? En el proceso, pues, como le mencionaba, pues mi esposo, ¿verdad? Hizo que, pues, con la que era mi mejor amiga, y yo siempre le decía, porque esto no para aquí, ¿verdad? Yo digo que fui procesada, pasaba una y volvía a otra cosa, pasaba una y volvía a otra cosa. Así fue, ¿verdad? Mi vida. Pues mi esposo, ¿verdad? El que es actual, pues le dio mi sortija de compromiso a quien era mi mejor amiga. Y yo siempre decía, donde yo la vea, donde yo vea sus pies, quiero ver su cabeza, ¿verdad? Porque era mi mejor amiga, era la que vivía conmigo, era la que se quedaba conmigo, era la que dormía conmigo, era la que yo le contaba todo. Gloria al Señor. Y las veces que la vi, ¿verdad? Porque después no la vi con el proceso que estuvo con mi esposo, nunca la vi más nada. Pasa el tiempo, ¿verdad? Y yo y mi esposo nos volvemos a encontrar, volvemos a juntarnos, gloria al Señor, y ahí comienza nuevamente nuestra historia. Y yo decía, y siempre me acordaba, le decía, donde yo la vea, yo sé que voy a hacer algo. Le decía yo en mi mente, ¿verdad? Y yo estaba maquinando, gloria a Dios. Entonces, cada vez que la veía, pastora, estaba embarazada. Cada vez que veía a la dama, estaba embarazada. Y yo pues lo dejé así hasta que un día, ¿verdad? Yo le dije al Señor, pues, pero lo voy a dejar ahí eso, porque voy a entrar en un detalle, ¿verdad? Y vuelvo con esa parte. Me caso con mi esposo, ¿verdad? Porque me adelanté a la parte de ella, pero me caso con mi esposo, pero pasaba un proceso en mi vida, porque, ¿verdad? Como toda dama y como toda niña al principio, porque no lo mencioné, ¿verdad? Toda joven desea un quinceañero. Pues yo no lo tuve, ¿verdad? Porque como éramos 4, pues yo no tuve ese privilegio. Entonces, ¿verdad? Cuando me voy a casar con mi esposo, como toda dama, ¿verdad? Que desea lo que le llaman un bridal shower, que es una despedida de soltera, tampoco la tuve, ¿verdad? Tenía personas a mi alrededor, pero nunca tenía a alguien que diera el todo por mí, ¿verdad? Tenía amistades, tenía familiares, pero nadie nunca tuvo ese detalle, ¿verdad? Para decirte, no, yo te voy a hacer una despedida de soltera, yo te voy a hacer esto. Nadie tuvo ese, como yo digo, ese amor por decir, voy a hacer esto por ti, ¿verdad? Pues mi esposo y yo lo hicimos, ¿verdad? Hicimos nuestro bridal shower, hicimos nuestra boda, y entonces ahí hay un proceso que pasó, ¿verdad? Que pues pasó otro proceso en la familia, ¿verdad? Otro proceso en nosotros. Y después de lo que fue la boda, pues, ¿verdad? Que quedó embarazada con el tiempo, pues fue cuando yo veo a la que era actualmente mi amiga. Y, ¿verdad? Y ahí es donde la veía y quería decirle que iba a hacer algo con ella, pero cada vez que la veía ya estaba embarazada, ¿verdad? En 2 ocasiones la vi y ya estaba embarazada. Y lo interesante de todo esto es que un día yo le digo al Señor, la veo y a mí como el buen boricua, ¿verdad? Uno dice, se me hirvió la sangre. Pero ya yo estaba a punto de irme a parir. Y yo le dije al Señor, y escucho esa voz audible que me decía, tienes que perdonar. Y yo le decía, pero ¿por qué yo tengo que perdonar si yo nunca hice nada? Yo nunca me metí, ¿verdad? En ningún lugar, yo no hice nada. Y, y yo me quedaba como que, Señor, y con el tiempo, ¿verdad? Pues después que tengo mis hijos y todo eso, vuelvo y escucho esa voz que me dice, tienes que perdonar, ¿verdad? Pues ya yo estaba sirviendo al Señor, le dije al Señor, pues está bien, pues yo, ¿verdad? Bien obediente, pues fui y le escribí por Facebook, la busqué y le pedí perdón. Y ella me decía, pero ¿por qué tú me pides perdón? Y yo digo, te pido perdón, ¿verdad? Por lo sucedido. Y me dice, pero si la que hice fui yo. ¿Ve? Hoy día le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque hoy día no somos las amigas como tal, no tenemos una
conexión, pero sí, ¿verdad? En mi Facebook, ella me escribe y tenemos una bonita comunicación hoy día, digo yo, porque, ¿verdad? Pues no hay resentimiento, no hay odio, no hay nada. Yo la puedo ver y la puedo saludar, la puedo, digo, Dios te bendiga, ¿cómo está? Sin ningún problema. Y yo digo, Señor, eso lo hace Dios, ¿verdad? Porque humanamente uno dice, no puede ser, ¿verdad? Pero pues, pero Dios ha sido más que bueno. De verdad que Dios ha sido. Amén, amén, porque usted no tiene que volver a tener la misma confianza en la persona, pero sí puede compartir con esa persona sin, ¿verdad?, sentir ese rencor y ese resentimiento por lo que hizo, porque la perdonó de corazón. Hay algo que no quiero, ¿verdad?, que la audiencia se quede como que, ¿qué pasó aquí? Gloria al Señor, ¿verdad? Porque cuando vamos por la página 21 de su libro, ahí usted nos está contando que es el momento, ¿verdad?, cuando usted viene a Puerto Rico. Recuérdese que usted es estéril, usted no puede tener hijos, ¿verdad? Así que quiero que le cuente cómo fue que usted llegó, ¿verdad?, a poder quedar embarazada, o sea, cómo fue el milagro, porque, ¿verdad? Porque realmente nos quedamos en la noticia de que usted fue estéril. Luego de eso, eso le ocasionó, ¿verdad?, una decepción que no la pudo manejar, y entonces se aparta del Señor. No solamente se aparta del Señor, que encima de eso, ¿verdad?, su esposo, pero su esposo, fíjese, usted rechazó a su esposo, digo, al que era su novio, porque en ese momento es su novio, lo rechaza, no acepta el compromiso, no le acepta la sortija. Él decide entonces, yo me imagino que a lo mejor, ¿verdad?, usted no lo clarificó, pero me imagino que él se habrá puesto tan molesto que dijo, pues entonces está bien, te voy a dar por donde más te duele. Y entonces le da la sortija a su mejor amiga de compromiso, y su amiga se la aceptó. Qué bien. Entonces, encima de eso, ¿verdad?, luego del tiempo, ustedes vuelven y se juntan, se casan. Entonces, llévenos al momento donde entonces se revierte los pronósticos de que usted no puede tener hijos. Amén. Pues después de eso, ¿verdad? Pues yo voy vuelvo a la iglesia, a los caminos del Señor, a través de un pastor que hoy día es actual pastor en Ohio, el pastor Barreto, ¿verdad? Él me dice, él ministra mi vida a través de la profecía y me decía, Dios bendecirá tu vida. Y pues ya yo no creía, ¿verdad? Porque obviamente venía con tantas cosas del médico. Y pues lo dejé así porque sabía el pronóstico. Un día, ¿verdad? Decido ir con mis compadres a Puerto Rico. Y pues, ¿verdad?, mi abuela, para ver a mi abuela, ya que desde los 5 años, ¿verdad?, fue que mi mamá nos saca de Puerto Rico a nosotros para los Estados Unidos. Entonces, le digo que voy para casa de mi suegro. Y mis suegros tenían un palo de calabaza en frente de su casa, como a la montaña en Yauco, porque son de Yauco. Entonces, ella me decía que esa calabaza, ¿verdad? Eso me lo contó ella después, pero me decía que el palo de la calabaza daba simplemente una calabaza al año, no daba más ninguna más que una calabaza. Y a mí, pues como dice el buen boricua, yo bien entrometida, cuando yo vi la calabaza y la vi tan grande en una esquinita, pues yo le digo a ella, pues yo voy a tirarme, voy a mirar para allá atrás así, voy a cogerla. Ella me gritaba, me decía, cuidado, que no te vaya a caer por el risco. Digo, no te preocupes, que yo no me voy a caer. ¿Verdad? Y cojo la calabaza y la arranco. Y yo pues bien súper emocionada porque la calabaza era grande, era la única calabaza que había en el palo, ¿verdad? Entonces yo se la entrego a mi suegra y me vengo, ¿verdad? Regreso a Cleveland. Después con el tiempo mi suegra me llama y me dice, ¿te acuerdas la calabaza que tú tocaste? Y yo le dije, sí, la que estaba en el palo, ¿verdad? Nosotras recordando el momento de la calabaza. Y me dice, esa calabaza, ese palo ha multiplicado y ha dado más calabaza. Y yo le dije, ¿verdad? Wow, ¿cómo va a ser? Porque si el palo lo que daba era una calabaza. Y él me dice, sí, pero tú la tocaste y ese palo dio muchas calabazas, ¿verdad? Y en ese momento Dios trajo a memoria lo que dice Deuteronomio 39, que dice, y te haré de Jehová tu Dios
abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se goza sobre tus padres, ¿verdad? Y cuando pues llego a Cleveland, que hablamos y eso, con el tiempo quedo embarazada. Gloria al Señor. Entonces, la que no podía tener hijos, ahora, ¿y cómo fue para usted ese impacto de cómo se enteró, cómo tomó la noticia, cómo se lo dijo a su esposo? ¿Cómo fue eso? Cuéntame. Bueno, pastora, eso fue un momento fuerte, ¿verdad? Porque yo era una persona, gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios está ya mordiendo esa área en mí, ya eso no creo que exista, ya por lo menos, pues, como dice uno, me estoy sometiendo a lava. Yo era una mujer que, ¿verdad? Lo que yo quisiera, lo que yo quería, yo lo obtenía, ¿verdad? Porque como desde mi niñez nunca pude tener muchas cosas, pues cuando ya llego a esta edad, pues yo pensaba que pues yo podía hacer lo que yo quisiera hacer. No pensaba, ¿verdad? Que mi esposo éramos una sola carne. Simplemente, pues yo quería algo, pues yo lo buscaba. Y pues yo quería un Jeep del año, ¿verdad? Del tiempo de ese tiempo, yo quería un carro nuevo. Y yo fui y me compré un carro nuevo, ¿verdad? Sin mirar el precio, sin mirar nada. Y yo y mi esposo, pues estamos, cuando yo llego a la casa, él me dice, ¿pero qué es eso? Yo le digo, bueno, mi carro nuevo. Y conste que el pagaré del carro eran $500 y $500 el seguro del carro. O sea, yo pagaba un sueldo completamente de $1,000 en dos cosas. Porque no tenía hijos, ¿verdad? Y ganaba bueno y él ganaba bueno, pues yo pensaba que pues, porque yo lo quería, yo lo podía comprar. Eh, y eso, a raíz de eso, ¿verdad? Mi esposo se enfurece y mi esposo no me hablaba, me dijo, yo quiero el divorcio, yo no quiero estar contigo, yo quiero el divorcio. Entonces, mi esposo ya pasaba una semana que él estaba ¿verdad? En la sala, yo estaba en el cuarto y un día voy al baño y, ¿verdad? Tengo un dolor de matriz y yo decía, qué raro, ¿verdad? Porque no es el tiempo, ¿verdad? De lo que se sabe como la menstruación, digo, no es el tiempo, qué raro. Y tenía ese clase de dolor ahí y yo digo, voy al baño. Cuando voy al baño, ¿verdad? Yo veo un caballito de mar y yo le dije, qué raro. Y cuando me pongo a buscarlo, yo dije, pero espérate, eso parece un bebé, ¿verdad? Un feto, porque yo estaba mirando en el agua. Y lo flocheo y me voy a la sala a hablar con él porque no me hablaba. Llevábamos una semana ya de, ¿verdad? Porque ya al otro día entrábamos en lo que era el trámite del divorcio. Y me recuerdo como hoy que yo voy a donde era en la sala y le digo, ve, yo tuve un aborto. Y él me dice, no vengas a mentir, no relajes con eso porque tú no puedes tener hijos. ¿Sabes? Y eso fue un golpe para mí porque me recalcó y me recordó, ¿verdad? Que yo no podía tener hijos. Y le dije, está bien, ¿verdad? Con lágrimas en mis ojos me fui al cuarto y le dije, está bien, no te preocupes. Me acosté, le testeo y le dije, mañana nos vamos a divorciar, no hay problema. Pero antes, ¿verdad? Voy al médico. Pues lo dejamos así, nos levantamos al siguiente día porque ya llevaba una semana, ¿verdad? Que ya él estaba durmiendo separado, yo estaba durmiendo en mi cuarto y él en la sala. Y ya pues estábamos ya decididos nosotros, gloria al Señor, ¿verdad? De lo que era el divorcio. Cuando me voy al trabajo, sigue ese dolor en la espalda y ese dolor y yo no aguantaba el dolor. Yo, el Señor, no aguanto este dolor, llamo al médico, perdón, y le digo que si me podían hacer una cita, porque yo también creía que era médica, ¿verdad? Le dije, yo creo que tengo una infección y necesito un antibiótico, le decía yo al médico. Y el médico me decía, pues está bien, ven a tal hora. Y yo vengo y llamo a mi esposo, le testeo, le digo, mira, tengo una cita con el médico porque no me siento bien, pero después yo te llamo para encontrarnos, ¿verdad? En lo que se llama aquí el downtown, que es en los edificios donde está la ciudad, donde tú haces todo el trámite del divorcio. Le digo, y ahí nos vamos a encontrar, tú firmas tu parte, yo firmo lo mío, y nos vamos cada cual por tu lado y ya, y terminamos esto, le digo yo a él. Pues, ¿qué pasa? Voy al hospital, le explico al médico, le digo, mira, pasa esto, tuve esto, me pasó este dolor, tengo esto. Yo explicándole acá y digo, no, y lo que tengo una infección. Y él me dice, ¿tú estás segura? Y yo, sí, tengo una infección, yo sé que es una infección porque yo me creía médica. Y me dice, pues vaya a usar el baño y todo ese bulullo, ajá. Y cuando viene para atrás me dice, acuéstate ahí, yo lo miro. Me dijo, espérate, yo digo, pues yo me quedé asombrada porque digo, pero ¿qué viene este hombre a ponerme esta máquina? Si yo estoy diciéndole que tengo una infección vaginal, no es que, ¿sabe? En la orina, no es que yo tengo nada malo, ¿qué me están diciendo? Yo estaba ya nerviosa, pastor, usted no sabe. Y cuando él ve y me dice, ¿tú escuchas eso?
Y yo le digo, sí, ¿qué es eso? Me dice, eso es un corazón. Y yo digo, ¿un corazón? Me dijo, sí, tú lo que tuviste fue un aborto, pero dentro de ese aborto, en medio de que yo tenía un aborto, todavía estaba embarazada. Y le dije, ¿cómo va a ser? Y me dijo, tú verás. Entonces, ¿verdad? Saca su maquinita y todo eso. Y me dice, míralo ahí. Y yo pues me quedé como dice uno, frisada. Yo no sabía si reír ni llorar porque yo no me acuerdo que yo haya hecho nada de eso. Solamente mi cara era única. Y entonces empezaron, ¿verdad? Voy al frente a hacer el chequeo que él me decía, vamos a seguir tu cita, vamos a acordar todas tus citas. Y entonces yo llamo a mi esposo y le digo, vamos para la corte. Y entonces cuando yo le digo a él así, que yo cojo el teléfono, porque yo nunca le dije nada más, le dije, ya salí, vamos para la corte. El médico le grita, felicidades, el médico. Y él me dice, ¿qué pasó? Y yo le digo, bueno, que vas a ser papá. Y le digo, ¿vas a llegar al downtown? Me dice, no, llega a la casa. Mira, pastora, cuando yo llegué a la casa, ese hombre estaba debajo de la ducha llorando, cayéndole el agua encima porque no entendía lo que estaba pasando. Y yo le digo, yo entro al baño y le digo, ¿pero qué pasó? ¿Vamos a divorciarnos? Y me dijo, no, no hay divorcio. No hay divorcio. Gracias a Dios, ¿verdad? Todavía estamos aquí, como dice uno en la batalla, pero... Gloria al Señor. O sea, que piensen que, ¿verdad? En medio de toda esa situación, en medio de la crisis por la cual ellas estaban pasando, ¿verdad? O sea, el Señor permite ese milagro. ¿Y qué hizo con el Jeep, pastora? Con el tiempo, pastora, yo tuve que entregarlo. Me dañó mi crédito, pero, ¿verdad? Como ya no éramos dos los que veníamos, éramos tres, pues ya yo tuve que, ¿verdad? Empezar a modificar. Porque como uno cuando es joven se vuelve loco, ¿verdad? Yo digo que uno son unas loqueras que a veces uno se pregunta, wow, ¿verdad? Y pues arreglamos esa situación, fuimos arreglando, ¿verdad? Porque ya no éramos dos, éramos tres. Eh, cuando cuando quedo embarazada, pues comienzo nuevamente a visitar la iglesia, porque para mí, yo digo que hoy día, ¿verdad? En el momento yo no lo entendía, hoy lo entiendo, que nosotros pasamos procesos y lo primero que hacemos es alejarnos de Dios, como si Dios tuviera la culpa. Entonces, tenemos como, el ser humano tiene como esa costumbre, me va mal, pues me voy, y después vuelvo y regreso. Tenemos como ese jueguito con Dios, ¿verdad? Y yo digo, Señor, wow, gracias a Dios por su misericordia que no me consumió, porque Él podía terminar mi vida en cualquier momento, pero, ¿verdad? Él extendió su mano de misericordia, porque ese era el relajo que yo tenía, ¿verdad? Que en medio de los procesos que yo estaba atravesando, yo entraba y salía, entraba y salía. Y llegó ese momento, ¿verdad? Que cuando mi hijo nace, cuando estoy embarazada, pues vuelvo, ¿verdad? A visitar la iglesia, pero no estaba sometida en totalidad. Pero un día le dije al Señor, ¿verdad? Prometo, con lo que tú le dije, que yo, como decía el pastor ahorita, que nosotros presentamos nuestros niños y lo dejamos así, lo tenemos como decía el pastor, como a veces, muchas veces, tenemos nuestros hijos como amuletos, ¿sabes? Que le pedimos, le decimos a Dios, le prometemos, pero no le cumplimos. ¿Verdad? Y dice la palabra que es mejor que no prometas, mejor es que no prometas y no cumpla, ¿verdad? Que no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Y el transcurso de mi vida, pues, yo no estaba sometida a Dios, ¿verdad? Yo estaba embarazada y iba de visita, iba. Pero en ese momento, cuando yo decidí que mi hijo nace, ¿verdad? Pues yo le digo al Señor, pues, aquí está. Mire, y yo le digo al Señor que hoy día yo me pongo a analizar y a pensar y digo, Señor, a lo mejor yo fui la culpable, ¿verdad? De que mi hijo haya nacido con diferentes condiciones médicas, porque cuando yo estaba embarazada de él, mire, pastora, yo cogía mi barriga y ponía el demonio ese de reggaetón y cogía la barriga y le meneaba. Yo me ponía a bailar el reggaetón y cogía la barriga y empezaba a menear la barriga, ¿verdad? En mi ignorancia. Yo cogía el bebé y empezaba a menear dentro de mi barriga porque yo quería que el bebé bailara el reggaetón también conmigo. Y yo digo al Señor, wow, ¿verdad? Que sus misericordias han sido más que grandes con nosotros. Gloria al Señor.
sea que en medio, ¿verdad? Fíjense, yo quiero, ¿verdad? Que todo el mundo tenga como conciencia de lo que estamos escuchando, porque a veces Dios en su eterna misericordia nos da, nos bendice. En el caso de la pastora, Dios le abre su matriz, ella puede tener su primer hijo y aún así, nace el niño y no le sirve al Señor. Eso es así, ¿verdad? Tuve todo mi embarazo a 36 semanas, ¿verdad? Tuve todo el embarazo mío con asma y pues los médicos siempre me tenían que poner inyecciones para que, ¿verdad? Para que el medicamento funcionara en mí. A eso de las 36 semanas, tengo una cita semanal, ¿verdad? Con el ginecólogo. Él me dice, mañana temprano, mire lo que es la misericordia de Dios, porque yo digo, Señor, que Dios ha sido más que grande. Me dice, mañana te quiero temprano en el hospital porque necesito hacerte unos estudios. Y yo le dije, ok, está bien, no hay problema. Cuando el médico me va a hacer los estudios, me dice, tengo que meterte una inyección, una aguja a sangre fría por el ombligo para verificar si el líquido amniótico está donde tiene que estar. Y yo, pues como soy tan cobarde, lo miré y le dije, ajá, pero yo digo que esa fue la misericordia de Dios conmigo, porque el médico dice, vengo ahora. Él sale, vuelve y entra y me dice, no te voy a hacer ningún estudio, no te voy a hacer nada. Y yo, ok. Y va y sale otra vez y se desapareció como a las 3, como eran como las 3 de la tarde, algo así, si mi mente no me es infiel. Le pregunto a mi esposo qué pasó con el médico, si él me dijo que me iba a meter una inyección, después dijo que no, ¿qué pasó? Cuando yo le digo que eso fue Dios, porque yo digo que eso fue Dios, cuando él viene para atrás me dice, no, no te vamos a hacer nada, simplemente te vamos a hacer cesárea, porque donde estaba mi niño y donde estaba el líquido amniótico era bien grande la diferencia. En el sonograma cuando lo hicieron, ¿verdad? Faltaba, era mucho el espacio y él me dijo, yo te voy ¿verdad? Bajar, tu niño va a nacer hoy. Y, ¿verdad? Rápido me llevaron a sala de emergencia, de cesárea y me hicieron todo lo que tenían que hacer para que mi niño naciera. Pero yo le digo al Señor que eso fue Dios, pastora, porque yo me hubiese muerto con esa inyección ahí nada más sangre fría. Gloria al Señor. Entonces, en medio de, ¿verdad?, todos estos procesos que usted atravesó, ¿en qué momento dado fue que usted decide realmente afirmarse con el Señor? ¿Qué pasó en su vida? Que entonces usted decide, me voy a afirmar con el Señor, voy a coger a Dios en serio, voy a dejar este relajito de estar entrando, saliendo de los caminos del Señor. Pastora, le digo que, mire, pasaron tantos sucesos todavía, porque todavía yo tengo a mi hijo y hago todo, pero aún así yo no le estoy sirviendo a Dios. Iba de visita los domingos, era dominguera. Después de eso, cuando mi hijo... Eso fue después que el nene nació. Sí, después que el nene nació, yo era dominguera. Y cuando mi niño iba a cumplir 1 año, yo voy a celebrarle su cumpleaños, pero esta que está aquí se bebió una botella completa de lo que le llaman el coquito, pero con todos los elementos, ¿verdad? De todos los alcoholes que usted se pueda imaginar que estén ahí, estaban en esa botella, sin saber que estaba embarazada otra vez, de la segunda, porque no lo sabía, ¿verdad? Y ese fue un proceso que pues para mi niña, porque, ¿verdad? También me pasó lo mismo, un proceso de que la niña nació prematura, porque para ese tiempo, a los 36 semanas, se me había adormecido mi cuerpo, me había subido la presión con ella y ya yo había firmado, ¿verdad?, los documentos para, ¿verdad?, para decir que no quería más hijos, pero el médico me dio una noticia y me dijo, bueno, estamos en un caso de emergencia, tu vida y la de tu niña peligran, yo puedo salvar a una de ustedes. Y yo le dije al médico sin pensar de que yo tenía otro hijo, nada, le dije, salva la vida de mi hija y olvídate de mí. Y mi esposo me miró y yo le dije, tú te haces a cargo de los hijos, pero que salven a nuestra niña, olvídate de mí. Y, ¿verdad? El médico, le doy gracias a Dios porque tuvo misericordia y todavía estamos aquí, pero era para que una de las dos no estuviera. Pero en medio de ese proceso, ¿verdad? De mi niña, cuando lo que le llaman el postpartum, que es lo que cuando usted nace, usted tiene a dar luz, ¿verdad? Tiene unos textos como la maternidad, no sé cómo se llama en español, que como que después del embarazo, como unos síntomas, unas cositas que el médico le dice a usted que se chequeen, la presión alta, todas estas cosas, pues
Como una me dio preeclampsia. preeclampsia, exactamente. Entonces eso me llevó a mí a no querer a mi niña. Yo no quería a mi niña. Y entonces recordaba, ¿verdad? Que nunca desde chiquita ya yo había recibido nada. Entonces yo empecé a negar Sí. a echar a mi niña para el lado. Yo le decía a mi esposo, tú la vas a criar, tú la vas a criar, tú te levantas porque yo no me voy a levantar. Él se tenía que levantar para los dos muchachos porque yo decía que no me iba a levantar y lo dejaba solo. Eh, y le decía que yo no la quería porque ella era prietita. Y yo le dije, yo no te quiero, tú te vas de mi lado. Ella bebé, ¿verdad? Le decía, yo no te quiero, yo no la quiero. Y mi esposo me decía, pero no digas eso. Y digo, es que yo no la quiero, tú no entiendes que yo no la quiero. ¿Verdad? O sea que quiere decir que a usted se le empezó a proyectar lo mismo que usted sufrió de niña, usted lo empezó a proyectar con su nena. Eso es así. Porque yo amaba más al nene y no a la nena. O sea que lo mismo El que, mismo patrón. o sea, el mismo patrón de lo que usted le pasó, que todavía no estaba superado, que todavía no estaba sanado, que le hizo tanto daño a usted, usted lo estaba repitiendo ahora con sus hijos. Eso era así. Yo quería todo con el nene, pero con la nena yo no quería nada, ¿verdad? Y fue algo bien, fue un proceso bien doloroso, ¿verdad? Y yo veía a mi esposo como él la cuidaba. Yo digo que por eso se parece tanto a él. Él la cuidaba, él se levantaba a las 3 de la mañana, aunque se tuviera que ir a trabajar, y yo me quedaba dormida, yo no me levantaba. Y cuando él me la ponía en la cama, yo le decía, sácala de mi lado, no la quiero, no la quiero. Hasta que después, ¿verdad? Empecé a verla y a ver sus caricias y todas estas cositas. Después eso como que me llamó, como digo yo otra vez, el amor o la parte maternal, ¿verdad? De lo que Dios quería que yo tuviera con ella. Hoy día la amo con locura, como dice uno. Pero aún así todavía tampoco le servía al Señor, ¿sabes? Estuve tiempo apartada. Un día, y aquí es donde, ¿verdad? Entro al mensaje donde empezó el proceso, ¿verdad? Después de este proceso grande, pues llega el proceso de cómo yo me entrego a Dios. Un día me llama mi tía para decirme que mi papá, ¿verdad? En mi vida ya yo he visto a mi papá como si unas 4 o 5 veces, si no mi mente no me es infiel, porque él me llamaba, él vino a mi boda, en diferentes ocasiones él llegó a estar conmigo, pero no era una relación, ¿verdad? Sí lo llamaba después de grande. Pero mi tía me llama y me dice, tu papá está enfermo. Y yo le dije, ajá, Titi. Le pregunté qué tenía, me dice, no sabemos, él está en el hospital. Y yo le dije, ok, Titi, llámame para atrás. Y cuando hablo así con ella nuevamente, le digo, Titi, ¿tú sabes qué? Los médicos llegaron. Me dice, no, los médicos no han llegado. Le digo, pues yo te voy a decir que mi papá tiene cáncer. Y ella me decía por el teléfono, pero Rosa, ¿cómo tú sabes eso? Le dije, yo no sé. Yo solamente te voy a decir que él tiene cáncer. Yo no sé cómo, pero yo te puedo decir lo que yo siento. Y no le serví al Señor. Le digo, él tiene cáncer. Mi tía me cuelga. A los 2 o 3 minutos vuelve y me llama y me dice, Rosa, el médico acaba de entrar y nos dijo que tu papá tiene cáncer. Y ellos se quedaron como, ¿verdad? Insólitos porque mi papá no tenía más que 2 hijos, que soy mi hermano mayor y mi persona. Y él vivía en el estado de Florida. Y yo le digo, pues está bien, le digo a mi esposo, yo voy para Florida, voy a preparar mi carro, yo me voy a guiar, me fui con mi hermano y con unos familiares. Yo guío, creo que son como unas 24 horas hasta Florida, porque él vivía bien abajo en Miami. Y nosotros nos fuimos, compartimos una semana con él, regresamos y mi papá vuelve y lo hospitalizan, ¿verdad? Porque tuvieron que hospitalizarlo porque ya estaba bien malito. Vuelvo yo a hablar con mi esposo, le digo a mi esposo, yo voy a buscar a mi papá. Y mi esposo me miró y me dijo, está bien, no hay problema, ¿sabes? Él nunca tuvo un pero. Me dijo, está bien, vete a búscalo. Me monto en un avión, ¿verdad? Busco a mi papá, me lo traigo, firmo los documentos en Florida, me lo traigo para acá. Y todo el mundo me decía, pero ¿cómo tú estás ayudando a un hombre que nunca estuvo en tu vida? Y le dije, no sé, era como eso, como que no sé, simplemente es mi papá, yo tengo que hacerlo. Me traigo a mi papá para el estado de Florida, de Ohio, de Florida, me lo traigo en avión para acá, hago todo su trámite, lo llevo a quimioterapia, ¿verdad? Empieza su proceso de radiación, ya que él tenía 2 diferentes tipos de cáncer. Brego con mi papá en ese proceso del cáncer y duró 11 meses con el cáncer. Cuando él dura esos 11 meses, el último día, el día que él falleció, pues yo estoy sentada con mi esposo y mis niños comiendo y recibo una llamada y me dicen, necesitamos que llegues al hospital. Pero yo sentía ese día como algo en el corazón, como que algo no iba a estar bien. Yo sentía como esa inquietud y le digo a mi esposo, vámonos porque tengo que llegar al hospital. Cuando llego al hospital, ellos me dicen, desde la noche ayer, desde anoche, tu papá está malito, pero no quisimos llamarte porque era de madrugada, ¿verdad? Yo, pues está bien, no hay problema.
Y entonces, pues, nos reunimos, mi hermano, yo, mis primos, mi mamá, aún mi padrastro, ¿verdad? Nos reunimos en el hospital y vemos el último suspiro de nuestro papá, vemos todo este proceso de él. Y aún así, ¿verdad? El lugar donde estaba mi papá, pues me permite a mí bañarlo, vestirlo, ¿verdad? Antes que la funeraria se lo llevara. Y yo lo vestía y lloraba y le preguntaba al Señor mientras lo vestía y lo bañaba, porque ya él ya había fallecido, estábamos esperando la funeraria. Le dije al Señor, porque tú eres tan, ay, ¿cómo fue la palabra? Porque tú eres tan injusto conmigo. Porque si yo nunca lo tuve y ahora que lo tengo te lo llevas. ¿Sabes? Yo empecé a reclamarle al Señor y escuchaba esa voz que me decía, lo que tú no entiendes hoy, un día lo entenderás. ¿Verdad? Y ese dolor se mantuvo en mi vida por un buen tiempo. Iba al cementerio, pastora, y eso era llora, llora. Y yo me recuerdo como el día de hoy que yo iba al cementerio y yo miraba al cielo y le decía al Señor, ¿por qué tú eres tan injusto? ¿Por qué si tú me lo diste, tú me lo quitaste? ¿Por qué tú no me permitiste que él viera a mis hijos? ¿Sabes? Yo empecé a reclamarle a Dios tantas cosas desde la niñez, tantas cosas que yo tenía. Porque, ¿verdad? Cuando él estuvo aquí, esos 11 meses, yo nunca le pregunté nada. Yo simplemente cuidé de él sin preguntarle, sin cuestionarle el por qué él nos abandonó. Nunca en mi vida pude preguntarle a él el por qué, ¿verdad? Eh, Él había tomado esa decisión, ¿verdad? De irse de nuestras vidas. Porque a veces, ¿verdad? Como padres muchas veces tomamos decisiones y nuestros hijos son los que son afectados. Y nunca tuve esa oportunidad de preguntarle, simplemente, ¿verdad? Pues le reclamaba a Dios y le decía que por qué, hasta que un día vuelvo y repito y digo, escucho esa voz que me dice, lo que no entiendes hoy, mañana lo entenderás. Y ¿verdad? Pues seguí así, un día me voy al trabajo y le digo a Dios, ¿verdad? Había entrado de fumar, estaba usando cigarrillo y entró de afuera del hotel porque yo era contable para el Hilton un domingo y me paro así y le digo al Señor, si tú quieres que yo te sirva, tú tienes que hacer algo con mi vida, pero ya. Y le dije al Señor esas palabras, tienes que hacerlo ya, porque yo pensaba que yo mandaba a Dios. Mire, pastora, y al otro día yo caigo hospitalizada. Al otro día mis pulmones no funcionaban y simplemente había fumado un mes. El mes que mi papá había partido fue el mes que yo empecé a fumar, que no hacía tanto tiempo que yo estaba fumando, ¿verdad? Cigarrillos. Simplemente ese mes que el proceso de la muerte pues me llevó a hacer eso, porque mi papá era un fumador y yo pensaba que, ¿verdad? Haciendo lo que él hacía, pues yo me iba a aliviar mi dolor. Y cuando le digo al Señor esas palabras, lo que tú tengas que hacer, si tú quieres que yo te sirva, haz lo que tengas que hacer, pero hazlo ya. Y me recuerdo que al otro día, lunes, me levanto y mi pulmón no funcionaban. Me llevan al hospital, mi esposo me lleva, me dejan hospitalizada, me dicen tus pulmones no funcionan, empiezo el proceso de la quimioterapia, ¿verdad? Por los pulmones, empiezan diferentes condiciones médicas a fluir en mi vida. Y ahí fue donde, ¿verdad? La pastora Colondres regresa a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque estaba, ¿verdad? Aún todavía hasta el sol de hoy, solamente un 80% de mis pulmones funcionan. Siempre, ¿verdad? Me están dando ataques de asma. Hoy mismo, como dice, llevo 2 días ya con el ataque de asma, porque los pulmones pues no funcionan como tienen que funcionar. Pero Dios siempre me ha dicho, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y estamos de pie, ¿verdad? Porque Dios así lo ha placido. Entonces empezamos nuestro proceso de sanidad, de enfermedad, perdón, y enfermedad física, pero sanidad interior. Porque, ¿verdad? Ahí yo me aferré más a Dios, porque cuando me veía otra vez sola en el cuarto del hospital, ¿verdad? Con tantos medicamentos, con tantos tratamientos, porque me dio lo que ellos le llaman psoriasis, que es lo que le dan la piel, después me da artritis psoriática, que es lo que los huesos se intumen, me dio lo que le dicen el Raynaud's, que es parte del lupus, más los pulmones no funcionando, mis pulmones tenían mancha. Y yo le decía al Señor, pero wow. Y después me recuerdo en esa cama de hospital las palabras que yo le había dicho a Dios el domingo.
que si él quería que yo le sirviera, que él hiciera lo que él tuviera que hacer para que yo le sirviera a él. Y ahí fue que, Gloria al Señor. qué lindo Jesús. Gloria al Señor. O sea, que estamos escuchando, ¿verdad? Verdaderamente que cuando escuchamos estos procesos, cuando escuchamos, ¿verdad? Lo difícil que muchas veces nosotros le hacemos las cosas a Dios, porque, ¿verdad? Habemos algunos que de una manera u otra, ¿verdad? En el caso mío, pues yo, los primeros 5 años míos de mi convención, pues yo fui bastante fuerte en cuanto, ¿verdad? Someterme a sujetarme a la doctrina. Ya son 36 años que he estado sirviendo consecutivamente al Señor. Pero cuando escuchamos estos testimonios, ¿verdad? Donde el trato del Señor con uno, hasta donde Dios tiene que llegar para que nosotros entendamos, y en el caso de la pastora, esa era una mujer que vio a la mano de Dios obrando en ella. O sea, un milagro como le abrió la matriz que la tenía cerrada. O sea, tantas cosas, pero quiero que ustedes entiendan que lo que la llevó a ella a toda esta inestabilidad espiritual era simplemente lo que ella venía arrastrando desde su niñez. O sea, cuando ella empieza a reclamarle al Señor al morir su padre, a quien se manifestó ahí fue la niña que nunca pudo reclamar, que siempre estuvo con eso ahí oculto, que siempre estuvo con eso, es como un arresto, porque tú quedas arrestada ahí. Y cuando tú te arrestan, tú quedas privada de tu libertad. Y ella no podía ser libre porque ella estaba arrestada por esas circunstancias que nunca se resolvieron. Gloria al Señor. Y así vive mucha gente, hermano. A veces uno se pregunta, Dios, pero esta persona cristiana, y tú le dices cualquier cosa y sale como un psiquiatra y te contesta, ¿verdad? Pero lo que y le voy a decir algo. Usted puede estar en el Señor, pero si usted no le permite a Dios tratar con las situaciones de uno, Dios no puede hacer nada hasta que nosotros le abramos la puerta para que Él pueda obrar y pueda traer liberación. Mientras tanto, usted puede estar, mire, usted puede alabar a Dios, y por eso es que usted ve gente que un día están de lo más bien en la iglesia, otro día son bipolares espirituales, otros días están de cabizbajo, tienen 20 traumas, ya no le quieren servir a Dios. ¿Por qué? Porque realmente lo primero para que usted pueda recibir liberación, lo primero que usted tiene que aceptar es que usted necesita dejar entrar a Dios, dejar obrar a Dios, dejar que Dios lo liberte, dejar que Dios la obre en esas situaciones que usted nunca ha podido manejar. Entonces, ¿qué pasó, pastora? ¿Qué sucedió luego? Pues luego de eso, ¿verdad? Pues sigo en el proceso ¿verdad? De las enfermedades, ya que, ¿verdad? En el libro están todas documentadas de todo lo que dice, pero ahí, después de eso, ¿verdad? Estoy rumbo a la sala de emergencia, pasó un tiempo, ya estaba en el hogar, con un dolor, ¿verdad? Que yo no podía aguantar, y era la vesícula. Me operan también ahí de la vesícula, después de todo ese proceso que estoy viviendo de las enfermedades, ¿verdad? Y algo que fue interesante fue que yo salí de la operación y le digo a una amiga, le digo, yo voy para el culto, ¿verdad? Porque ya había aceptado al Señor y todas estas cosas, había ido a la iglesia, ya me había reconciliado y todo. Y cuando me operan de la vesícula, le digo que yo quería ir a la iglesia, me voy, todo el mundo me dice, pero tú te acabas de operar, mi esposo mismo me dice, pero te acaban de operar de la vesícula. Y yo pues llego al culto, ¿verdad? Y parada en una esquina, siento una mano caliente que se pasa por encima de mi barriga, y, ¿verdad? Y pasa su mano, literalmente fue como un fuego que pasa la mano por mi matriz, por la cicatriz que tenía, y salgo danzando, ¿verdad? Y todo el mundo preocupado, todo el mundo asustado, ¿verdad? Porque me acababan de operar de la vesícula, y yo como si nada.
yo le dije, pero es que yo no te, cuando yo terminé de danzar, que todo el mundo se asustó y todo el mundo estaba así, mire, pastora, todo el mundo se pone la mano en la cabeza, como quien dice, pero como esta muchacha está danzando, ¿verdad? Y Dios lo hizo, gracias a Dios, ¿verdad? Yo, en medio de que, ¿verdad? Que pues, estaba operada, yo pude ver la experiencia de lo sobrenatural que yo no entendía, eh, donde Dios, ¿verdad? Comenzó a tratar con mi vida 11 años atrás, ¿verdad? Que pues empecé a caminar, empecé a tener experiencia, empecé a lo que es el mundo espiritual, gracias a Dios, ¿verdad? 11 años llevaba caminando en el proceso hasta que, ¿verdad? Como dije anteriormente, al comienzo, al comienzo, hace 4 años, ¿verdad? Que comencé a sanar, que comencé a perdonar dentro de la iglesia, ¿verdad? Con cargos, tomando parte, con todas estas cosas. Tomó en estos 11 años, los últimos 4, fue que yo empecé a sanar, ¿verdad? Y aún así yo tomaba parte, ¿verdad? Hacía muchos cargos en la iglesia, pero todavía no había sanado. Hasta 4 años atrás, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Me permitió empezar a sanarme a mí, empezar a sanar, a perdonar, a libertarme. Y hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén, gloria al Señor. Entonces, quiere decir que usted recibió, después de tantos años, usted logró recibir, después de tantos años de estar estancada, ¿verdad? En esa situación, usted logró salir, perdonar, usted logró superarse. ¿Cuánto tiempo lleva esta